El doblaje de la tercera temporada de Kaguya-sama, conocida como Ultra Romantic, lleva ya varias semanas en emisión, las suficientes como para poder hacerle un análisis. Primero empecemos por las generalidades. Este doblaje se grabó en México, para ser más específicos en el estudio conocido como BSI. Con respecto al elenco, todos los actores regresaron para interpretar a sus respectivos personajes como en las temporadas anteriores. Elizabeth Infante es Chika Fujiwara, quien también le da voz a Anya en Spy Family. Miyuki es interpretado por Enzo Fortune, quien también le da voz a Yuji Itadori en Jujutsu Kaisen. Y Kaguya Shinomiya tiene la voz de Jessica Ángeles, quien también ha sido la voz de Shoko Komi en Komi no puede comunicarse. El doblaje de las anteriores temporadas se había hecho en poco tiempo, pero eso no fue impedimento para que en cuestiones de adaptación se metieran unas cuantas referencias regionales, y también referencias las cuales pienso que pueden ser entendidas hasta cierto grado en Latinoamérica. Pero al transformarlo en un doblaje en simultáneo, eso quizás podía comprometer ese aspecto, pero la verdad es que no fue así. El doblaje sigue teniendo varias referencias, las cuales no solo hacen referencia a la cultura mexicana, también tiene otras seguro que bien pueden ser entendidas por Latinoamérica, e incluso se meten pequeños agregados que no son referencias, simplemente añadidos el doblaje en cuestiones de adaptación y traducción que hacen la experiencia más agradable en el idioma. Primero empecemos por lo que en mi opinión era el punto más raro de las anteriores temporadas, y eso tiene que ver con la pronunciación del apellido Shinomiya. En esta temporada ya todos se pusieron de acuerdo para decirle así, Shinomiya, sin mucha variación. A ver, desconozco la razón real por la cual haya habido esas variaciones, pero sea cual sea, lo cierto es que eran inconsistencias porque se habían formado variaciones algo raras, pero bueno, en esta temporada eso no ocurre. El único que lo pronuncia como Shinomiya es el presidente, y de hecho el hecho de que solo sea él, creo que ahora sí lo entiendo, puede ser por una señal de respeto o no sé, pero ahora solo es él. Una pronunciación que creí que también cambiaría era la del apellido de la rubia, Hayasaka. Esto no lo digo como algo malo, pero pues normalmente la H es muda. Creí que lo cambiarían, pero parece que no, se quedó así, como Hayasaka. Con respecto a ese personaje ocurre algo curioso que mencionaré más adelante. Otro punto con respecto a este doblaje es que quizás no tiene ningún error técnico, al menos al momento de escribir y grabar esto. Me explico. En las transmisiones simultáneas ya es normal que algunas cosas se dejen mudas o que como se graba a distancia algunos diálogos se aceleren de golpe o la calidad de audio de un personaje en particular suene distinto. Pero en este caso no. Diría que ese doblaje junto con el de El amor tras la dominación mundial son de los pocos que no tienen errores técnicos, al menos que yo haya podido percibir, aunque eso no implica que no tengan detalles pequeños, pero existen. Por ejemplo, en el capítulo 1 cuando Ishigami escucha lo mismo que Miko porque no conectó bien sus audífonos dice ¿se lo dijo? Cuando el diálogo correcto debería ser ¿se lo digo? Orientales. Creo que Ino no conectó bien el plug de sus audífonos. Me ha pasado, y luego me muero de pena cuando todos me oyen. ¿Se lo dijo? Mejor no. Si le digo algo es capaz de ladrarme. Los pequeños agregados que mencionaba antes, que no son referencias o algo así, se presentan desde el primer capítulo, como cuando Ishigami está cargando unas cosas, este le dice a Fujiwara, deconstrúyete hermana, esas ideas son sexistas. Me rindo, ya no siento los brazos. Eres un debilucho, Ishigami. ¿Dónde está tu fuerza de hombre? Deconstrúyete, hermana, esas ideas son sexistas. ¡Ay, eso no tiene nada que ver! Lo de deconstrúyete es un agregado enteramente y en mi opinión hace la escena mucho más divertida. En las demás versiones como en la versión en inglés, simplemente Ishigami dice que esas ideas son sexistas. Dentro de esa misma escena hay otro leve agregado que habla de la atención al detalle. Luego de que Fujiwara le pega a Ishigami, en la versión original no hace ninguna expresión. Ishigami-kun wa ningen toshite darashinai desu. より切れ味が増した。別にこれそんなに重くないじゃないですか。 En la versión doblada sí parece quejarse del dolor. Para considerarte humano. Eso me dolió más. ¡Qué exagerado eres! ¡Esto no pesa tanto! Esos agregados también se presentan en el pasar de los capítulos, como cuando en el segundo imitan a Shirogane en un karaoke. En la versión original a este solo se le abre la boca. いろんな高校の人とつながりを作る交流会的なのがあってさ、俺たちだけじゃ行きづらいんだよね。まあいつもこと。 Pero en la versión doblada dice ya veo. Cambio cultural entre preparatorias. Solo queremos que nos acompañes. Ya veo. Nunca he asistido a una de esas reuniones. Hay algo que suele ocurrir muchas veces contrastando versiones del doblaje, por ejemplo, la versión en inglés con la versión en español, y esto tiene que ver con que por alguna razón, no sé si será cuestión de audio, mezcla o algo más, las expresiones del fondo se escuchan más en la versión inglesa que en la versión latina.
Esto queda en evidencia en la escena de cuando van a hacer el torneo de fuerzas o vencidas, ya que mientras en la versión en español las expresiones de Fujiwara apenas se perciben, significa que ahora debo ganar. Segundo combate, Shirogane contra Fujiwara. Mi oponente. en la versión en inglés son más que notables. Then I'm gonna do the same. Round 2, Fujiwara versus Shirogane. She's determined. Algo que ocurre en esta temporada es que la pronunciación de Hayasaka se cambia por Hasaka. Esto ocurre porque existe, por llamarlo de alguna manera, dos versiones del mismo personaje, una que es la chica que va a la escuela junto a Kaguya y la otra que atiende la casa como cuando Fujiwara termina yendo. A ver, esto es algo normal, la gente del doblaje no podía saber el futuro, y ese detalle creo que no afecta tanto o bueno en nada, debido a que el narrador te lo explica cuando ves a la versión masculina de la rubia, a pesar de que personajes como el presidente sí le hayan dicho Hayasaka antes. En la versión en inglés no tengo tan entendido cómo fue que lo solucionaron, porque por lo poco que pude escuchar, a Hayasaka se le decía así en todo momento, pero bueno. Como mencionaba antes, creo que el doblaje sigue manteniendo su misma calidad que las temporadas anteriores. Mi único pequeño conflicto viene con la voz de Fujiwara, pero esto es meramente opinión personal. Si bien el personaje en más de una ocasión tenía una voz aguda y llegaba a hablar un poco mimado o no mimado, pero tenía terminaciones particulares porque suele apretar las mejillas, algo que percibí es que muchas oraciones eran terminadas de una forma muy familiar a las de Anya de Spy Family. Los papeles son bastante distintos, pero es que pienso que las terminaciones o el modo de hablar en varios momentos sí se llega a parecer bastante. Con respecto al tema de las referencias, como mencionaba al principio, hay algunas que no son agregados de la cultura mexicana y pueden ser entendidos por cualquiera, como aquí cuando la de pelo rosa dice arigatito. Ya no me queda nada más por enseñarte. ¿Estás preparada? Presidente, arigato por todo lo que me enseñaste. Ahora es tu turno de enseñarme a rapear. O aquí cuando Ishigami menciona al chef enojón. Lo menos que necesita el presidente es un aumento de confianza. Fujiwara, tal vez deberías ser un poco más crítica contigo misma. Te estás tomando muy en serio esto de insultar a los demás. Ni que fueras Gordon Ramsay. ¿Y me lo dices tú? ¿Y no? De igual forma no se puede pasar por alto el eso panita de Shirogane. ¡Vas escapando! ¡Yo también quiero ser un adolescente! ¡Quiero una amistad con un chico decente! Eso, panita. Aunque sí hay referencias más mexicanas, como la de Maldita Lisiada en el capítulo 5. Voy a usar... ¡Tienes que escucharlo con atención! ¡El presidente quiere decirte todo lo que siente por ti con una canción! ¿Qué significa todo esto, maldita lisiada? ¿Shinomiya? La cual no es la primera vez que la ocupan, ya que antes la había mencionado o dicho Shirogane en las temporadas anteriores. Una de las escenas más icónicas de esta temporada creo que son las del capítulo 5 con el tema del rap. Personalmente me agradaron a secas, creo que particularmente en la de Shirogane se pudieron haber mejorado unas cuantas cosas. De hecho, a pesar de tomarse algunas libertades creativas, creo que en ese sentido el doblaje en inglés es el que más se las toma, ya que llegan a agregar otro fuck que no se encuentra en la versión original. Y puede que a algunos no les parezca que el fuck se haya trasladado como chingar, pero a mí me agradó. En esa escena del rap ocurre algo que no sé si sea un error, creo que sí porque se altera la versión original. Cuando Fujiwara se encuentra rapeando en la versión en español, es Hayasaka quien dice ¿qué tonterías dices, Fujiwara? Oye lo que digo, yo soy el presi. Salí de la academia, es un chiquín. No soy el mismo que oíste ayer. No puedo creerlo, Miyuki está siguiendo el ritmo. ¿Qué pasa, Hayasaka? ¿Por qué te sorprendes? Dígame ya la verdad, ¿es un sabor detrás? ¿Es amor o es un juego nada más? ¿Debo apoyarlos? ¿Qué hacer? Esto me emociona demasiado. ¿Qué tonterías dices, Fujiwara? Yo. Mientras que en todas las demás versiones del doblaje, e incluso en la versión original, el diálogo lo dice Kaguya, no la rubia. El rap que más me gustó sin duda fue el de Hayasaka, quizás algo que podría llegar a chocar con algunos es que la canción de Kaguya no se haya doblado, pero pues no se dobló en ninguna versión. Para terminar, diré que si ya viste las temporadas anteriores con doblaje sabes a lo que te enfrentas en el buen sentido. El doblaje rellena espacios vacíos, tiene agregados no solo en cuestiones regionales, sino también otros que hacen las escenas más divertidas, y tiene sus detalles pero pues nada es perfecto. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.